una investigación seriada que nos presenta nuestro compañero, el doctor Aníbal García Fernández, acerca de todo este injerencismo del gobierno estadounidense en nuestro país. Y una parte muy importante tiene que ver con el aparato judicial. En eso nos vamos a centrar esta mañana y les pues recordamos que esta investigación ya está disponible en www.contralinea.com.mx. Cuéntanos, Aníbal, acerca de esta tercera entrega. Es la tercera entrega en donde hemos detallado de términos generales hacia lo más particular cómo es este financiamiento que hace Estados Unidos en México a partir de agencias y también de departamentos que son parte del gobierno estadounidense y que después eso termina siendo o se traduce en capacidad de injerencia de Estados Unidos en nuestro país. No lo hace de forma únicamente directa, lo hace también tercerizando la asistencia extranjera, que es algo que hemos detallado en otras ocasiones. Tercerizando implica que le da recursos tanto a ONGs, le da recursos a think tanks, le da recursos a empresas e incluso también llegan a financiar a organismos multilaterales, como es el caso de la OEA o como es el caso también de Naciones Unidas, e incluso llegan también a financiar universidades mexicanas y también extranjeras. En ese sentido, como decías hace un momento, hay tres grandes programas que son los que concentraron básicamente el 70% del financiamiento total que hace Estados Unidos en México en el periodo 2001 hasta el 2024. Estos tres grandes programas son desarrollo jurídico y judicial, fiscalización de estupefacientes, o sea, todo lo que tiene que ver prácticamente con el combate al narcotráfico y la gestión del sistema de seguridad. Son tres grandes rubros que a primera vista parecieran ser desligados, pero cuando uno empieza a cruzar los datos, no solamente con la parte técnica, la parte también que tiene que ver con lo cuantitativo, sino ya lo cualitativo, que tiene que ver incluso también con la historia reciente de México y la relación que tiene con Estados Unidos, pues se da cuenta de que estos tres aspectos van prácticamente de la mano. La parte de seguridad tiene que ver con fortalecer las instituciones judiciales en México, pero también con la fiscalización que hacen de los distintos narcóticos que están en México. En esta primera gráfica que ustedes están observando se detallan los distintos programas. Tres departamentos, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y el Departamento de Agricultura, así como la USAID, son los que en la entrega anterior habíamos dicho tienen la gran cantidad de recursos. Ahora, la pregunta acá es, bueno, estos tres departamentos de la USAID, ¿en qué programas aplican esta gran cantidad de recursos? Bueno, en estos tres primeros programas que acabo de describir, desarrollo jurídico y judicial, fiscalización de estupefacientes y la gestión y reforma del sistema de seguridad. Sin embargo, también en esta gráfica ustedes pueden ver otro tipo de programas. Uno de ellos es el de protección de la biosfera, que aquí también han financiado una gran cantidad de ONGs, como ProNatura, por ejemplo, o Rainforest Alliance, que se opusieron sistemáticamente también a la creación del Tren Maya. Está también otro tipo de programas que son política del sector público y gestión administrativa, derechos humanos, que eso se conecta sobre todo también con la parte de mejorar o hacer reformas al Estado para mejorar la justicia en México, justicia entre comillas, porque fue una justicia colonizada por Estados Unidos. También la descentralización y apoyo al gobierno subnacional. Son toda una gran cantidad de proyectos de apoyo a gobiernos estatales y también a municipales para la aplicación de distintos programas. Y asistencia y servicio de socorro, eso tiene que ver con partes más específicas sobre asistencia en temas de salud, participación democrática y sociedad civil. Esta parte es fundamental, aunque no es, digamos, de los principales rubros, pero sí se conecta con otro tipo de organizaciones no gubernamentales que todas y todos conocemos y que incluso hemos detallado en la revista Contralínea, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad o el mismo Instituto Mexicano de la Competitividad, que están metidos en este tipo de programas. Política y administración empresarial, porque también han financiado un programa que tiene que ver con mejorar la capacidad empresarial en México y sobre todo de pequeñas y medianas empresas y organizaciones e instituciones anticorrupción, en donde también se encuentran este tipo de organizaciones no gubernamentales como las que acabo de mencionar, pero también están otras como es México Evalúa, como es también Borde Político y como también otro tipo de ONGs que vamos a ir detallando
ya en las siguientes entregas sobre todo lo que está en el fondo de esto. Ahora, parte de lo fundamental que tiene que ver esta reforma al Poder Judicial es desmontar una institución que tuvo como característica fundamental la liberación de generadores de violencia, dar una gran cantidad de amparos a evasores fiscales, a empresarios, a políticos, como lo acabamos de ver en la conferencia matutina del día de hoy, y todo eso fue reformado a partir también, no solo, pero también de recursos que venían de Estados Unidos, particularmente desde el 2004, que empiezan una serie de programas en donde se va transformando la justicia en México. En otras emisiones hemos hablado de cómo se transformaron este sector de la justicia en México a partir de estos programas que incluso llegaron a modificar los planes de estudio de la carrera de Derecho en México para homologar las distintas reformas que estaban pasando para modificar el sistema inquisitorial judicial que tenía México y pasarlo al de juicios orales. Ahora, detrás de esto hay un interés económico y eso se nota cuando uno cruza la información con lo que dice el Departamento de Estado cuando hace toda la revisión del clima de inversiones que tienen todos los países. En el caso de México, ponen mucha atención a que México tenga las mejores prácticas de contratación pública, la asistencia para mejorar las prácticas de integridad empresarial de las empresas mexicanas, en donde se incluyen las pymes también, y la asistencia técnica en el marco de la iniciativa global de contrataciones públicas de la Agencia del Comercio y Desarrollo de Estados Unidos. Lo que está detrás de esto es que México abra totalmente la información que tiene de contrataciones públicas para que las distintas empresas estadounidenses e internacionales también sepan cómo licitar, sepan cómo tener acuerdos y cómo tener también contratos con la administración pública en México y logren tener una mayor accesibilidad a este tipo de contratos y recursos en toda la administración pública. Por eso, desde que llegó el expresidente Andrés Manuel, este clima de inversiones del gobierno de Estados Unidos siempre mencionó que lo que le preocupaba de la modificación del gobierno anterior era la parte que tiene que ver con la modificación de los órganos autónomos, todo lo que se está modificando ahora, pero también todo lo que se venía con la reforma al Poder Judicial, porque ahí es donde estaba uno de los sustentos más importantes de la iniciativa Mérida. Más del 60% de la iniciativa Mérida se fue particularmente hacia este sector. En una gráfica siguiente, donde van a ver el financiamiento al programa Fiscalización de Estupefacientes que tuvo Estados Unidos en México, se nota el incremento sustancial que tiene Vicente Fox, el sexenio de Felipe Calderón, cuando termina el sexenio de Vicente Fox. Es lo mismo, Aníbal. Bueno, prácticamente es igual, y también Enrique Peña Nieto, pero digamos que sí se nota que cuando se firma la iniciativa Mérida hay una gran cantidad de recursos que se van en el sexenio de Felipe Calderón hacia este rubro particular. 430.3 millones de dólares. En el sexenio de Enrique Peña Nieto baja poco más de la mitad, a 248.8 millones, pero ojo con lo que sucedió con el gobierno del expresidente Andrés Manuel. Únicamente se financió 49 millones al programa de fiscalización de estupefacientes. Y la audiencia también debe de recordar que cuando salió el ex embajador Ken Salazar, criticó esta política de seguridad del gobierno mexicano, criticó también la política de abrazos no balazos, porque no estaba recibiendo la ayuda que le daba el gobierno estadounidense para combatir al narcotráfico. Bueno, de eso es de lo que se estaba quejando el embajador Ken Salazar, y ahora también, Nancy, es lo que pretende volver con el nuevo embajador Ronald Johnson, que lo que quiere es que este rubro del financiamiento que hacen para la parte de seguridad, para la parte del combate al narcotráfico, incremente, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, les interesa sobre todo porque a partir de eso amarran una gran cantidad de transformaciones, de reformas permanentes al Estado para que se homologue el sistema de justicia y el sistema de seguridad. Por eso decía que los tres rubros están imbricados completamente. Modificar al Estado y las instituciones, las leyes también, para homologarlas a las de Estados Unidos, no por una cuestión menor, sino sobre todo por la reproducción del capital. Lo que les interesa es tener un poder judicial a modo que les resuelva toda la cantidad de, digamos, de amparos, de resoluciones, todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, que es el sustento del capitalismo, pero particularmente el sustento que le dio
En México, el neoliberalismo, a partir de que Ernesto Zedillo Ponce de León, por dedazo, pone a la nueva Suprema Corte de Justicia de 1994. Eso es lo que se les está acabando y por eso también las distintas expresiones de presión que tiene Estados Unidos con México. Lo que estamos viviendo ahora es la transformación, pero sobre todo el derrumbamiento de este tipo de proyectos y de este financiamiento que dieron sistemáticamente desde el 2001, pero particularmente desde que se firma la iniciativa médica en adelante para transformar al Estado, para transformar las instituciones y para transformar las leyes. De eso va esta investigación que estamos ya publicando en la revista Contralínea y también se detalla el financiamiento de otra organización y particularmente de otra agencia que depende del Departamento de Estado, que es la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley, el INL, que no solamente ha tenido una gran cantidad de recursos, sino que financia a la misma Organización de Estados Americanos, a la OEA, también a la Oficina de Naciones Unidas que tiene que ver con el combate al narcotráfico y, bueno, otro tipo de think tanks como es el Atlantic Council, en donde se encuentran también gente de la política mexicana, como es el ex director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, quien está en este think tank. También está Luz María de la Mora, vinculada a este think tank, y alguien que no puede pasar desapercibido porque fue uno de los embajadores más incidentes en la política mexicana en los últimos tiempos, que es Anthony Wayne. Anthony Wayne venía de la embajada en Afganistán y es un experto en estados fallidos. Decíamos ayer en el programa de América Insumisa, un estado fallido no es estado fallido por sí mismo, sino que lo hacen fallido para que puedan tener la reproducción del capital a partir de las modificaciones que se hacen permanentemente al Estado. Entonces, esta institución, que es el INL en inglés, no solamente hace este tipo de proyectos, sino también, Nancy, y eso lo vamos a detallar también en la siguiente entrega, la preparación que hacen a jueces, a fiscales e incluso también a otro tipo de miembros del Poder Judicial. Es hasta ahí, hasta donde han llegado este tipo de proyectos que ahora se les están acabando porque vamos a elegir a jueces, ministros, magistrados, a todo el Poder Judicial lo vamos a elegir por la vía del voto. Entonces, esta es una clave de interpretación de por qué están las presiones de Estados Unidos sobre México, ¿no? Y bueno, por eso hacíamos esa pregunta a la presidenta. Hemos estado analizando con los doctores que nos acompañan ya en toda esta barra de opinión y análisis de la revista Contralínea, pues este injerencismo, no solo a partir de esos trabajos que nos ha entregado pues Aníbal García Fernández, sino también los doctores, el propio doctor Retana, la doctora Marisela y el doctor Pablo, pues analizando también esto, Aníbal, de cómo viene la injerencia y por supuesto el papel desestabilizador y esto que nos decías de los estados fallidos, y de ahí pues nuestra preocupación de que no haya un seguimiento por parte de México para que no intenten primero desestabilizar al gobierno y luego pues eso generar pues un país débil y con ello someternos a los intereses estadounidenses.